Hola chiquis, ¿cómo va? Bueno, vamos con un repaso de una función antes de la evaluación de funciones cuadráticas y ecuaciones de segundo grado. Si tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, lo primero que tenemos que hacer es el análisis morfológico. Entonces, tenemos que identificar cuánto valen los coeficientes a, b y c, de la misma manera que lo hacíamos con los polinomios. Una vez identificado que a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 3, tenemos que ver qué nos está transmitiendo esto. Según el coeficiente a, ¿qué sabemos? Que a es mayor a 0, porque 1 es mayor a 0. Entonces nos indica que la función es cóncava. ¿Qué nos dice b? b vale menos 2, es decir que b es menor a 0, porque menos 2 es menor a 0. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que el eje de simetría y por lo tanto el vértice y toda la función se va a desplazar hacia la derecha. Acuérdense que en clases habíamos hablado. Por ejemplo, acá tenemos una función cóncava cuyos coeficientes a y b tienen distintos signos, ¿sí? Porque a vale 1, b vale menos 2, entonces tienen distintos signos. Si tienen distintos signos, entonces el eje de simetría, el vértice, la función se va a desplazar hacia la derecha del eje de las ordenadas. ¿Qué nos dice C? C nos da la información de cuánto vale la segunda componente del punto, cuya primera componente siempre es 0, que se corresponde con lo que comúnmente llamamos ordenada al origen, ¿sí? Esta intersección de la gráfica con el eje de las ordenadas. Entonces podemos imaginar, podemos bocetear una forma aproximada de esta función. Fíjense que en el GeoGebra yo boceteé una aproximación de esta función, donde lo único que estamos conociendo por el momento es la ordenada al origen, que está posicionada en el 0, menos 3. Después tenemos que ver dónde están posicionadas las raíces, el vértice y el eje de simetría. Vamos a arrancar con eso entonces. La determinación de los elementos de forma analítica, es decir, mediante cálculo. Lo primero que vamos a calcular, como hacemos en clases, es el vértice y el eje de simetría. Recordemos que el vértice es un punto, entonces lo tenemos que escribir siempre como par ordenado. Después que tenemos que tener en cuenta que del vértice vamos a poder obtener la información del eje de simetría, que se va a corresponder con el valor de x sub b, es decir, la primera componente del punto del vértice. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Este vértice es un mínimo funcional si la función es cóncava y es un máximo funcional si la función es convexa. Vamos al revés nosotros. Nosotros ya sabemos que la función es cóncava. Entonces, el vértice sabemos que va a ser un mínimo funcional. ¿Cómo lo encontramos? Lo que vamos a hacer es encontrar el valor del dominio que genera la mínima imagen, porque estamos buscando este mínimo funcional. Para eso, en la función cuadrática, solamente en la función cuadrática, vamos a aplicar la fórmula x sub b igual a menos b sobre 2 por a. Como ya conocemos el valor de a y de b, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo en esta fórmula. Entonces nos va a quedar x sub b igual a menos, ¿sí? Fíjense el menos acá, que viene de la fórmula, menos 2, que es el valor de b, y acá reemplazo a por 1, que es el valor que tiene, de acuerdo a la fórmula dada. Entonces, menos por menos es más, por eso me queda 2, y 2 por 1 es 2. Entonces, 2 sobre 2, 1. Entonces, x sub b vale 1. Por lo tanto, podemos conocer la posición del eje de simetría y va a estar ubicado en x igual a 1. Es decir, es una recta que pasa por x igual a 1. Una vez que conocemos ese valor, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la fórmula. ¿Para qué? Para obtener la imagen que genera, como hacíamos con cualquier otra función, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es en la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, reemplazar la letra x por el número 1. Entonces nos va a quedar así, f de x sub 1, que les llamamos f de 1, igual a
1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Si resolvemos esto nos queda menos 4. Por lo tanto, el vértice es un punto cuyas componentes son 1 menos 4. Y simbólicamente acuérdense que lo vamos a escribir de esta manera. Es un punto, se escribe como par ordenado. ¿Estamos? Y la posición en el gráfico es este del vértice y este del eje de simetría. Bien, vamos a calcular ahora las raíces, es decir, la intersección de la función con el eje de las abscisas. Como la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 es una función polinómica entera de segundo grado, la podemos analizar previamente a ver si podemos aplicar los casos de factoreos que ya vimos. Entonces podríamos de repente buscar de aplicar factor común, diferencia de cuadrados o trinomio de cuadrado perfecto para encontrar ¿qué cosa? Los valores de x que verifican la ecuación 0 igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. En este caso podemos ver que es un trinomio, ¿sí? Pero ojo, porque no es un trinomio de cuadrado perfecto, entonces no vamos a poder aplicar ni factor común ni diferencia de cuadrados porque es trinomio de esta forma, puntualmente, en la que tampoco tiene la forma de un trinomio de cuadrado perfecto. Entonces sí o sí vamos a tener que aplicar la fórmula de Bhaskara. Entonces la fórmula de Bhaskara nos va a permitir obtener los valores de x, que son el conjunto solución de la ecuación que generamos. Acuérdense que tenemos que plantear f de x igual a 0, por eso retiramos f de x y ponemos 0, entonces nos queda 0 igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, la fórmula de Bhaskara, acuérdense, la tenemos acá, ¿sí? X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como ya conocemos los coeficientes a, b y c, lo que hacemos es reemplazar esos valores en la fórmula y nos va a quedar x igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3, todo sobre 2 por 1. Miren, después los reto a ustedes. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces, tenemos estos valores, ya los hemos reemplazado en la fórmula de Bhaskara. Vamos a resolver. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos por menos, más. Por lo tanto, nos queda 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Recuerden, todo número de base negativa elevada a un exponente par, el resultado es positivo. Y vamos a tener menos 4 por 1 por menos 3, eso es 12. Entonces, 4 más 12 es 16, acá está, nos va a quedar entonces 2 más menos raíz cuadrada de 16, todo eso sobre 2. Finalmente, ¿qué vamos a tener? 2 más menos 4, todo eso sobre 2. Una vez que llegamos a esta expresión, debemos considerar tanto el más como el menos por separado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces nos va a quedar generado. X sub 1 va a estar dado por 2 más 4 sobre 2. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Que eso se va a verificar si y solo si x sub 1 es igual a 6 sobre 2, si y solo si x sub 1 es igual a 3, porque 6 dividido 2 es 3. Por lo tanto, una de las raíces va a estar posicionado en 3, 0. Acuérdense que acá le podemos llamar r sub 1, ¿sí? O directamente le ponemos r para no darle un orden específico. ¿Qué nos va a quedar acá después? X sub 2 va a estar dado por 2 menos 4 sobre 2, si y solo si, menos 2 sobre 2 es igual a x sub 2, si y solo si, x sub 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, la otra raíz está posicionada en menos 1, 0. Si nosotros ahora ubicamos todos estos puntos, nos van a quedar determinados de esta forma, de esta manera. Entonces vamos a tener una raíz en menos 1, 0. Otra raíz en 3, 0. La ordenada al origen, 0, menos 3. El vértice en 1, menos 4. Y el eje de simetría en x igual a 1. La tercera parte es analizar, ¿sí?, esta función de acuerdo a los intervalos y lo que nosotros estamos observando. Entonces vamos a tener que el dominio de la función, como en todas las funciones cuadráticas, van a ser todos los números reales. La imagen de la función va a estar dada por todos los valores imágenes generados
mayores o iguales a menos 4. ¿Por qué? Fíjense, si acá yo tengo el punto que es el vértice, el mínimo funcional, tengo función graficada para arriba. Es decir, las imágenes van a ser todas mayores o iguales a menos 4, de acá para arriba. Además, ¿qué podemos analizar? El intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento es justamente el intervalo en el que la función está creciendo. Entonces, fíjense que del eje de simetría hacia la derecha la función crece. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento está dado del 1 al infinito. El intervalo de crecimiento va a ser lo opuesto. Fíjense, del eje de simetría hacia la izquierda, para allá, está la función decreciendo. Entonces va a ser el intervalo de crecimiento del menos infinito al 1. El intervalo de positividad. El intervalo de positividad, fíjense que es la unión de dos subintervalos y va a estar dado por este intervalo parcial generado desde el menos infinito hasta el 1, ¿sí? Hasta la raíz. Fíjense que de acá para arriba tengo gráfica, entonces las imágenes acá son positivas y acá son positivas las imágenes. Entonces, del menos infinito al 1, perdón, al menos 1 y del 3 al infinito. Entonces, intervalo de positividad del menos infinito menos 1, unión 3, infinito. Intervalo de negatividad, fíjense que las imágenes son negativas entre las raíces. ¿Ven? Acá abajo tengo el gráfico. Eso implica que las imágenes son negativas. Entonces, el intervalo de negatividad está dado por el intervalo menos 1, 3. Bueno, traté de hacerlo lo más rápido posible, sí, pero se me fueron 12 minutos. Espero no haberlos aturdido como los aturdo en clases. Espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan, me escriben por el Classroom, que es a donde voy a cargar este video, ¿sí? Bueno, muy buena suerte, muy buen estudio, muy buen repaso. Nos vemos en clase, chiquis, que anden bien.